Muchas gracias, Jackie. Gracias también. Pues buenas tardes a todos. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, Gaby. Bien. Qué bueno, qué bueno. Pues Contentos ustedes de me que nos dicen. vas a compartir. Gracias, Sí. gracias, Dani. Ustedes me avisan si ya podemos comenzar, como ustedes me digan. Sí, pues comenzamos. Sí, ya están listos. Ya tenemos entonces nuestro libro abierto en la página 69, según yo, apartado 4 Sí. del capítulo 4. Esto no tiene por qué ser así. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. No sé si alguien quiera ayudarme a leer un poquito el párrafo 1 o quieren que empiece yo. ¿Solamente el 1? Sí, el 1, Lupita, porque mira, el 2 es bastante amplio, entonces preferiría leer el 1 y comentarlo y ahorita leemos el 2. Ok. ¿Sí? Con gusto. Sí. Gracias. Capítulo 4, esto no tiene por qué ser así, perdón. Párrafo 1. Si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. Pero si escuchas a la voz de tu ego, lo demuestra, pero si escuchas la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Eso es por lo que luchas y por lo que procuras proteger, manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no busques la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, si no con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo, depende de ti. Gracias, Lupita. Bueno, yo considero que aquí en este apartado que vamos a leer, esto no tiene por qué ser así, aquí Jesús nos empieza a decir por qué razón nos estamos sintiendo como nos estamos sintiendo, por qué razón estamos percibiendo como estamos percibiendo, y nos empieza a decir por qué no tiene que ser así. Sin embargo, ¿por qué lo es? Dice, si no puedes oír la voz de Dios, si no puedes oír la voz del Espíritu Santo, es porque estás eligiendo no escucharla. Y esto es muy claro, es muy contundente de parte de Jesús. No nos está diciendo que nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo o la voz de Dios porque estamos distraídos o porque tenemos tapados los oídos o porque prefiero irme a una fiesta. No, me está diciendo que si yo no la escucho es porque no quiero. Y es muy claro con esto. No es ambiguo, es muy claro. Si yo no estoy escuchando la voz de Dios, es porque no quiero escucharla. Esto implica que cualquiera de nosotros puede escucharla, pero depende de si quiere o no. Pero que si escuchas a la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. Ahí está demostrado en nuestras actitudes, en nuestros sentimientos y en nuestro comportamiento qué voz estamos escuchando. No obstante, eso es lo que quieres, escuchar al ego. Eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. En muchas partes de este libro, Jesús nos pide que nos mantengamos alertas en favor de Dios y de su reino. Sin embargo, aquí me está diciendo que yo, al no querer escuchar la voz del Espíritu Santo, estoy queriendo
mantenerme alerta en favor del ego, de escucharle a él, de seguirle sus enseñanzas o su guía. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. Yo entiendo como estratagemas, como trucos, como, pues sí, trucos. No se me viene en este momento otra palabra, que nuestra mente está llena de trucos para hacer quedar bien al ego. Gaby, Pero sí, sí, Gaby, Dani. también se podría ocupar en estratagemas también como malabares mentales, que hacemos malabares, equilibrios, Sí, porque no tienen una base sólida, entonces tratamos de hacerle de como de sí, equilibrista mental. sí, así exactamente lo entiendo, Dani, como estos, pues, trucos de circo, ¿no? Como para estar sorteando ciertos elementos, ciertas cosas, ciertas situaciones y hacer quedar con eso bien al ego. Ujú. Y no buscamos la faz de Cristo, dice aquí. Yo entiendo que buscar la faz de Cristo es simplemente buscar tu ser no solamente en ti, sino en tu hermano, precisamente. No buscamos ahí. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso, porque cuando observamos a nuestro hermano, estamos observando nuestro propio ego vertido ahí afuera. Por eso es que el espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. Y es tenebroso porque si yo viese a mi hermano desde, desde el amor que somos, desde la unidad que somos, desde la paz que podemos experimentar, pues entonces el espejo no sería tenebroso. Yo estaría encontrando a mi ser. Es tenebroso porque en el hermano siempre encuentro al culpable de mis desgracias, al culpable de cómo me siento, al culpable de lo que me pasa, al culpable y al responsable de que no me esté yendo bien en la vida, de que yo no tenga suerte, de que yo no tenga las cosas que quiero. Entonces, ciertamente ese es un espejo tenebroso. Y pregunta, ¿de qué otra manera, sino con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? ¿De qué otra manera, sino viéndose en otros, sino aliándose con otros egos, puede seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Si nosotros no viéramos al ego en otros, el ego simplemente dejaría de existir para nosotros como una creencia que mantenemos y con la que nos queremos mantener alertas. Con Perdón, todo, sí, sí, Lupita, dime. si buscáramos culpables viendo a otros, Sí, exacto, porque estamos siempre proyectando la culpa nuestra, la estamos sacando afuera y la ponemos en los demás. Por eso pensamos que, bueno, voy a dar algunos ejemplos, que el gobierno es el culpable de que yo no tenga trabajo. El gobierno es el culpable de la inflación que estamos teniendo. Mi vecino es el culpable de que yo tenga basura fuera de mi casa. Mi hijo es el culpable de que yo me sienta enojada porque no me obedece, porque no estudia, porque no trabaja. Mi pareja es el culpable de que yo me sienta desvalorizada porque no me hace caso. O sea, siempre estamos buscando afuera esa culpabilidad que traemos dentro, pero que no nos damos cuenta que es nuestra o no queremos que sea nuestra, por eso la sacamos y la ponemos en otro. Es más fácil para el ego aliarse con otros egos y querer que o pensar que en el otro te puedes encontrar siendo un ego.
Por eso es que el ego así refuerza su existencia. Si nosotros nos diéramos cuenta de este truco de él, de este truco mental, nos sería más sencillo, nos sería más fácil podernos deshacer de él. Sin embargo, hay un prerequisito, por decirlo así, que no hemos cumplido o que no estamos cumpliendo. Y ese prerequisito de podernos dar cuenta de cómo es este juego que tenemos con el ego, o estas estratagemas que dice aquí que tenemos con el ego, es que nosotros queremos seguir eligiendo al ego, queremos seguirlo escuchando a él y no queremos oír la voz de Dios o la voz del Espíritu Santo. La voz de Dios o del Espíritu Santo, que son la misma, nos está hablando siempre y nos está hablando a todos. Es como, voy a poner un ejemplo a ver si podemos captar esto mejor. Es como esa persona o ese vendedor que anda en la calle vendiendo casa por casa y siempre está ahí vendiendo su producto. Entonces nos toca la puerta de la casa y abrimos la puerta y decimos, ¿quién? Soy yo, vengo a vender. Y antes de que nos diga qué quiere vender, le cerramos la puerta y le decimos, no, gracias. Y cerramos. Y nos vuelve a tocar, volvemos a abrir y nos dice, ¿me permite hablar con usted? No, gracias, no lo necesito, gracias, adiós. Y cerramos y cerramos y cerramos la puerta. La voz de Dios, el Espíritu Santo, también nos está tocando la puerta siempre, porque Él siempre está aquí. Nos está tocando la puerta para que lo escuchemos. ¿Qué es lo que nos trae? Y nosotros hacemos lo mismo. Abrimos, preguntamos quién es y vemos que es Él y le decimos, no, gracias, ahorita no. Y cerramos la puerta. Pero es que traigo la paz. No, no la necesito. Gracias, adiós. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir oyendo lo que el ego me vende. Quiero seguirle comprando a él sus productos y sus estratagemas, todos sus trucos y con los que yo me pongo de acuerdo con él para operar en el mundo. Entonces, aquí al final de este párrafo dice, con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo, depende de ti. Solamente depende de ti. No depende del ego en dónde yo me voy a encontrar. Tampoco depende del Espíritu Santo en dónde yo voy a encontrar mi ser. Eso depende de mí. ¿Dónde me quiero buscar y qué quiero buscar? Para no leer este párrafo 2, que es muy extenso, ¿quieren que comentemos este primer párrafo? ¿Alguien quiere comentar algo acerca de esto? Sí, un comentario breve, Sí, Gaby. Dice sí. aquí, si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla, pero que si escuchas a la voz de tu ego, lo demuestra tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. Esta parte me hace recordar cuando el curso habla de la canción olvidada, que dice que empezamos a recordar la melodía, pero no por completo, pero empezamos a tararearla. Y que poco a poco llegan las segundas voces, los ecos, dice, y que llega un momento en que podemos escucharla por completo. Ajá. Entonces, cuando dice aquí que no puedes escuchar la voz de Dios, dices porque estás eligiendo no escucharla, ¿no? Le podría yo agregar aquí, porque elijo no comenzar con los ecos, ¿no? Es decir, a la voz de Dios, utilizando la analogía de la melodía de Dios, yo no quiero hacerle los ecos, pero de que sí le hago ecos a la melodía del ego, dice aquí, me lo demuestran tus sentimientos y tu comportamiento. Así como cuando cantamos una canción en inglés, Ujú, que ni saben ni entendemos el inglés, pero que quién sabe qué tontería estemos sí, diciendo, haciendo el coro o el sí. eco, pero la repetimos sin saber lo que estamos diciendo. Ahora con el internet, bueno, les platico rápido esto, ahora puedo poner la canción y ponerle la letra traducida. Ujú, Y luego ujú. ya leo la traducción y digo, pues está diciendo puras idioteces. Y yo la ando Ajá, repitiendo porque se me hace muy interesante hasta que empiezo a entender el lenguaje, ahora con el internet, y puedo comprender la letra. Digo, no, ya no me gustó. Estoy hablando puras idioteces, repitiéndolas ajá. como idiota.
Ajá. Pero es hasta que llega el entendimiento de lo que estoy repitiendo. Con el curso, cuando la canción olvidada, cuando empiezo a tararearla, es porque empiezo a comprender, a entender la letra de la melodía. Yo lo estoy tratando de entender así ahorita cuando dice que lo demuestro con mis sentimientos y mi comportamiento, es porque estoy tarareando o haciendo eco, como con la canción en inglés, que no sé lo que dice, que no lo comprendo, pero yo estúpidamente nada más lo repito y lo repito y lo repito. Entonces, con el comportamiento del ego, no sé a dónde me lleva, no sé lo que me va a traer, pero yo sigo como idiota repitiendo y repitiendo y repitiendo, Sí. tarareando su melodía. Bueno, eso me hizo recordar ahorita esta parte del párrafo. Gracias, Sí, Gaby. sí, sí, Dani, tienes razón. Yo iba a dar un ejemplo muy parecido al tuyo. Eh, es como cuando escuchamos, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Algo que parezca, yo no estoy diciendo que lo sea, que parezca feo, que parezca vulgar o que parezca como algunas canciones del reguetón y del perreo y no sé qué cosas. Las letras parecen feas o parece que no nos gustan, que nos disgustan, pero nosotros no nos hemos dado cuenta la mayor parte del tiempo que en el fondo hay una melodía y que la melodía es, ¿cómo decirlo? No quiero utilizar la palabra bonita, no, sino que es armónica, vamos. Son notas que una tras otra son armónicas. Sin embargo, como yo estoy nada más escuchando lo que dice la letra de ese reguetón, pues entonces me parece feo, horrible, vulgar y no quiero oírlo y le apago. También ahí me están hablando 2 voces. Puede ser que a lo mejor sí me guste esa música, esa letra, y entonces yo escuche la letra y la baile y la cante, pero igual sigo sin oír la música de fondo, la melodía de fondo, que puede incluso llegar a ser armónica y bonita, pero no me he dado el permiso de oírla. También podría ser de esa manera, ¿no, Dani? Sí, sí puede ser. Ujú. Digamos, estamos dispuestos ya a prestarle atención, ¿no? Porque Exacto, normalmente somos muy reacios a prestarle atención a algo que no tenga que ver con nosotros directamente, o que no hagamos los exacto, protagonistas de eso. exacto, Si no tiene que ver sí. conmigo, no es importante. Así, Sí, sí, no es lo tiene que que decimos sí, siempre. sí. O como yo decía antes, ¿no? Sí, Si a mí no me gusta esa música, entonces es fea. No, es sí, que no es fea, simplemente, pues, a mí no me gustaba. Pero pero sí llegué a entender eso, que era porque yo no quería oír más allá de lo que yo creía que no me gustaba, que era o la letra o no sé. Entonces, es aquí lo mismo con el ego y con el espíritu. Son 2 voces las que nos están hablando constantemente, pero hay una que sí elijo escuchar, y que elijo escuchar siempre por encima de toda su estridencia, por encima de toda su falsedad, de todo eso que no le entiendo, de todo ese truco o malabarismo mental que me tiene como hipnotizado, y que en el fondo hay otra voz que no estoy queriendo escuchar. Y como dice aquí muy claramente este primer párrafo, bueno, ¿a quién escucho yo? Eso lo demuestran mis, em, mis actitudes, mis sentimientos y mi comportamiento. Ujú. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿O nos vamos al párrafo 2? Estamos ¿No? bien, seguimos. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿quién me quiere ayudar ahora con el párrafo 2? ¿O quiere seguir tú, Lupita? Lo leo. Ah, ok, gracias, sí. Párrafo 2. He dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta, mas he dicho también, y en muchas ocasiones, que puedes cambiar de mentalidad. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente
Y esto es así siempre que no te sientes contento. Reconoce entonces que ello no tiene por qué ser así. En cada caso, has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó. Estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado sin hacer. Y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Esto puede parecer difícil, pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de cómo piensas, de cómo piensa Él. Tu mente y la de Dios son una. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente a tu mente. Como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo y cuando contemples a tu hermano y a que veas en ambos las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. Gracias. Bueno, pues aquí nos está diciendo también un poco haciendo referencia al párrafo anterior que estas actitudes, estos sentimientos y este comportamiento tienen que ver con haber elegido una mentalidad o un maestro o una voz. Sin embargo, no puedo cambiar de mentalidad modificando esta conducta, estas actitudes, estos sentimientos y este comportamiento. Mas he dicho también, y en muchas ocasiones, que sí puedes cambiar de mentalidad. Tú no estás atado a la voz del ego. Tú no estás con una pistola en la espalda siguiendo la voz del ego, que te obligue a seguir la voz del ego. Tú puedes cambiar de mentalidad y por lo tanto cambiarás también de actitud, de sentimientos y de comportamiento, pero necesitas cambiar de mentalidad y lo puedes hacer. Aquí está enfatizando Jesús que puedes cambiar de mentalidad. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y sabremos que nuestro estado de ánimo nos dirá que hemos elegido equivocadamente, pues precisamente porque nuestras actitudes, nuestros sentimientos y nuestro comportamiento no nos estarán haciendo experimentar paz. Por eso sabremos que hemos elegido equivocadamente, que hemos elegido la voz equivocada. Y esto es así siempre que no te sientes contento. Vean, aquí lo dice. Siempre que no te sientes contento, reconoce entonces que ello no tiene por qué ser así. Si tú puedes cambiar de mentalidad y en dónde buscas para encontrarte a ti mismo depende de ti, entonces el que no te sientas contento por haber elegido equivocadamente, pues no tiene por qué ser así. No es una obligación. Nadie está coartando tu libertad de elegir y el ego no te tiene agarrado del cuello para que lo elijas a él. Depende de ti cambiar de mentalidad, depende de ti elegir escuchar esa otra voz y que por lo tanto tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento obviamente demostrarán que a quién has elegido y ahora te sentirás diferente. Y ahora experimentarás paz y ahora experimentarás alegría, felicidad, amor. Y después de esto dice, en cada caso que has elegido equivocadamente, es que has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó y estás percibiendo imágenes que tu ego forja
en un espejo tenebroso. Es un poquito lo que hablábamos con Lupita. Examina entonces qué es lo que has pensado acerca de ese hermano que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Y aquí yo tengo subrayada la frase, examina honestamente. Porque cuando nosotros dejamos entrar la honestidad a nuestra observación mental, entonces empieza nuestro proceso de sanación. Examinemos honestamente qué he pensado acerca de un hermano que Dios no habría pensado. ¿Y qué podría ser eso? ¿Qué es lo que piensa Dios acerca de mi hermano? A ver, les invito a que me respondan. ¿Qué piensa Dios acerca de mí o de mi hermano? Creo que piensa que somos inocentes, ¿no? Hagamos lo que hagamos, seguimos siendo inocentes. Exacto, exacto. Ese es el pensamiento de Dios para su hijo o para mi hermano, que es inocente. No tiene otro pensamiento, no dice qué guapa está esta mujer o qué guapo está este hombre o qué bonito nombre tiene. No, simplemente dice mi hijo es inocente. Eso es lo que él piensa de mi hermano. Entonces, si Dios piensa eso, seguramente eso no lo pensé yo. Dice aquí, ¿qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado? Entonces, si Dios ha pensado que su hijo es inocente o que mi hermano es inocente, seguramente yo pensé que era culpable. Eso es lo que yo pensé, que Dios no habría pensado. ¿Y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases? Dios habría querido que pensases acerca de ese hermano, pues que es inocente, así como lo eres tú. Nuevamente me vuelve a decir, examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado de hacer, lo que has hecho en cuanto a esto, en haber pensado acerca de un hermano y qué has dejado de hacer en cuanto a ese hermano, y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Entonces, en todo caso que yo no me siento contento, que yo no me siento en paz, que yo no me siento feliz, que yo no me siento en amor, es porque siempre he pensado acerca de un hermano lo que Dios no habría pensado. Y he dejado de pensar lo que Dios querría que yo pensara de ese hermano. La solución para esto es cambiar de mentalidad. Es que yo no siga escuchando la voz del ego que me invita a buscar afuera a los culpables. Y que escuche la voz de Dios que me invita a darme cuenta que mi hermano es inocente y que por lo tanto yo también lo soy. Dice que esto puede parecer difícil, pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de cómo piensa él. Tu mente y la de Dios son una. Y si nuestra mente y la de Dios son una, quiere decir que piensan lo mismo. Pero yo he querido hacerme las cosas difíciles y pensar diferente de cómo piensa Dios. Eso sí es difícil. Hacer que lo que es uno no lo sea o parezca que no lo es, eso sí es difícil. Hacer que lo que es amor parezca que es odio, eso sí es difícil. Hacer que lo que es inocente parezca que es culpable, eso sí es difícil. Entonces, no es difícil pensar con la mente de Dios, pero como yo he olvidado esta función, pues ahora tengo que reaprenderla. Negar esto y pensar de otra manera, o sea, negar que esto es así, que mi mente y la de Dios son una, y pensar de otra manera, es que ha conservado a
mi ego intacto, pero ha dividido literalmente a tu mente. Como hermano que te ama, nos dice Jesús, tu mente es de suma importancia para mí. Para Jesús no es importante ni nuestro cuerpo, ni nuestro comportamiento, ni nuestras acciones en este mundo, ni qué estudiamos, ni qué no estudiamos, ni en qué trabajamos, ni cuánto ganamos. Para Jesús es importante nuestra mente, porque es lo que somos. Por eso que como hermano que nos ama, que te ama, tu mente es de suma importancia para mí y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo y cuando contemples a tu hermano y a que veas en ambos las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. ¿Quieren hacer algún comentario acerca de este párrafo 2? Sí, Gaby, un comentario rápido. Sí. Dice aquí, examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y que no has pensado que Dios se habría querido que pensases, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que dices tú, que aquí nos hace la invitación a que seamos honestos y creo que sería de suma importancia agregarle en este sentido cuando Jesús nos habla de que examinemos honestamente, nos invita a que lo examinemos sin sentirnos culpables, es decir, sin sentir vergüenza de lo que pensamos. Porque incluso una parte importante del curso que nos lo va aclarando es que dice, lo que piensas no tiene por qué hacerte sentir vergüenza, porque en uno de los ejercicios, si no me recuerdo, dice, los pensamientos que piensas, ni siquiera los piensas, no son tuyos. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y examinarlos, esa es una de las partes difíciles de examinarnos, porque sentimos vergüenza de lo que pensamos. Claro, ¿Sí? sí. Porque irremediablemente nos lleva a la culpa, ¿sí? Y en una parte de Jesús dice que tenemos pensamientos homicidas y pensarlo nos hace sentir vergüenza. No, ¿cómo yo voy a desear la muerte de mi hermano? Jesús nos diría, sí, lo piensas. El hecho de que lo Uh-huh. pienses no te hace homicida, pero los estás pensando, ¿sí? Uh-huh. Y Jesús me diría, no sientas vergüenza de eso. Reconocer que tienes ese tipo de pensamientos, solo por poner ese ejemplo, Jesús me Uh-huh. diría, eso no te hace pecador o pecaminoso, pero te hace honesto, que tú reconozcas que Uh-huh. tienes esos pensamientos o que crees tener esos pensamientos. Yo creo que ya nos adelantaríamos un poquito más. Creer que tenemos esos pensamientos y decirle a Jesús, Jesús, creo estar teniendo estos pensamientos, pero con tu orientación me estoy dando cuenta que esos no son míos, ¿sí? Exacto. No son míos. Y soy honesto, lo estoy pensando, estoy deseándole mal a mi hermano, estoy sintiendo envidia, estoy sintiendo rencor, no lo soporto, pero quiero Sí. reconocer por qué estoy teniendo estos pensamientos. Y vuelvo a Uh-huh. repetir lo mismo, el reconocerlos no me hace pecaminoso, pero sí me hace honesto, porque es un Claro, reconocimiento interior mío, no de lo que creo que hace mi hermano, sino de lo que yo estoy creyendo pensar. ¿Sí? Y claro, eso es lo que quería compartir. claro, claro, Dani. En alguna otra parte del texto también puede ser que me esté adelantando, precisamente dice que el ego en nuestra mente no quiere que entremos al interior de la mente a ver qué es lo que hay ahí. Y palabras más o palabras menos, dice que el ego nos dice a nosotros que si entramos ahí, al interior de nuestra mente, vamos a encontrar monstruos y arañas y telarañas y serpientes y alacranes y cosas feas. Entonces, que no entremos, que no tiene caso, que no tiene sentido. Mejor quédate afuera y observa lo de afuera. Pero Jesús nos dice, no tengas miedo de entrar ahí. Yo te voy a acompañar, vas a ir conmigo y yo te voy a mostrar que ahí no hay nada de lo que tengas que temer o de lo que tengas que avergonzarte o sentir culpa, porque en realidad ahí no hay nada. Solamente hay una creencia en tu ego o en ese monstruo o en ese diablo o en esa cosa fea que te hace sentir así, pero después utiliza una metáfora muy bonita que me gusta mucho, que dice, pero juntos poseemos la lámpara para entrar en esa oscuridad de tu mente. Entonces, entrar ahí significa que voy a ver honestamente lo que hay ahí o lo que creo que hay ahí y simplemente voy a reconocerlo. Como dices, Dani, claro, pues claro que quiero
a veces estrangular a mi hermano. Claro que quiero que se vaya mucho a, ya saben dónde, directito y sin escalas. Claro que quiero, pero eso no me hace malo. Eso simplemente me hace estar equivocado. O como dice el curso, eso simplemente te hace estar loco, pero no malo, no pecaminoso. Entonces, la honestidad es un camino que empezamos a andar desde los primeros pasos de este texto y que nos lleva precisamente a esa parte en donde podemos encontrar sanación porque estamos tratando o queremos cambiar de mentalidad y entonces vamos de la mano de Jesús a observar ese interior nuestro para que Él nos muestre que ahí no hay nada que nos avergüence, ni que nos culpabilice, ni que nos haga sentir pecadores o pecaminosos. Y eso es muy honesto de nuestra parte porque cuando entramos ahí, vemos que ahí hay un error. Y la verdad, siendo honestos, a nadie nos gusta que nos digan nuestros errores. A nadie nos gusta que nos señalen que algo está equivocado. Y mucho menos quiero yo entrar dentro de mi mente y darme cuenta que estoy equivocada. No quiero, no me gusta, porque siempre quiero tener la razón. Entonces, no le tengamos miedo al error, no le tengamos miedo a eso que parece estar ahí adentro. Ni es temible, ni es razón de que nos sintamos culpables, ni pecaminosos, ni avergonzados. Porque además no vamos solos allá adentro. Si fuésemos solos, pues el ego se encargaría muy probablemente de hacernos sentir avergonzados y culpables, pero no vamos solos, vamos con el Espíritu, vamos con Jesús y Él nos va a mostrar precisamente que ahí está el inocente Hijo de Dios, no el culpable, sino el inocente Hijo de Dios. ¿Alguien más quiere comentar algo acerca de este párrafo 2? ¿O nos vamos al 3? Nos vamos al 3. ¿Sí? ¿Alguien lo quiere leer? Este está muy pequeñito, 3 y 4, digamos que podríamos leer, si quiere. Ok. Te lo leo, Gaby. Sí. Dice, párrafo 3. Cuando te sientas triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada, excepto si así lo decides y decide entonces de otra manera. 4. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego. Reconoce que eso no tiene por qué ser así. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como a su favor. Gracias, Dani. Pues bueno, miren, ustedes seguimos viendo aquí que Jesús nos está haciendo mención de ciertos sentimientos o ciertas actitudes que podemos tener y nos está diciendo muy claramente que estos sentimientos de estar triste o de tener ansiedad tienen que ver directamente con el ego, con haberlo elegido a él, pero que esto no tiene por qué ser así. Yo sé que nosotros nos vamos a sentir tentados muchas veces a pensar que nuestra forma de estar experimentando algo, de estarnos sintiendo ante algo, vamos a pensar que tiene que ver con algo que proviene de afuera. Y nosotros vamos a decir, pues es que sí, me siento triste o me siento ansioso, pero sí tiene por qué ser así, porque el mundo está para sentirse triste. O las cosas como están en el mundo, está para sentirse ansioso. ¿Yo qué voy a hacer si se viene una recesión? No tengo un trabajo fijo, no tengo un sueldo fijo. Claro que tengo por qué sentirme ansioso. Bueno, está hasta en una letra cursiva
el que Jesús nos diga, esto no tiene por qué ser así. Y solamente nos está pidiendo que reconozcamos que si nos estamos sintiendo así, es porque hemos elegido al ego en nuestra mente. No porque las cosas en el mundo provoquen que nos sintamos así, sino porque en nuestra propia mente hemos elegido la mentalidad del ego, su forma de pensar del ego, y por eso es que me siento así. Todas esas estratagemas de las que hablaba al principio este apartado, son esas. El ego en este acuerdo con nosotros, con nuestra mente, estos acuerdos de nosotros con el ego, nos van a decir eso. Claro que te tienes que sentir triste, claro que te tienes que sentir preocupado, claro que te tienes que sentir ansioso. Pues ve cómo está todo en el mundo, ve cómo la economía se vino para abajo, ve cómo la gente se sigue enfermando, ve cómo no has conseguido trabajo, ve cómo, no sé, cualquier cantidad de cosas. Esas son las estratagemas que usamos para justificar el por qué yo me siento como me siento. Esos son los trucos. Y Jesús me está diciendo aquí, esto no tiene por qué ser así. Te sientes así debido a la mentalidad que has elegido tener o seguir, la voz que has elegido escuchar, pero no tiene por qué ser así, porque en cuanto tú cambies de mentalidad, te darás cuenta que no hay nada que temer, porque nada de lo que está afuera te define a ti como ser, ni como mentalidad, ni como mente que es una con Dios. Y bueno, Dani nos hizo favor de leer estos 2 párrafos. Cuando te sientas triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada. No careces de nada en Dios. Puede ser que ahora no tengas tal vez trabajo o empleo, o que no tengas el sueldo que tú quisieras, o ciertas condiciones de vida o de salud que tú quisieras. Eso es posible, pero en Dios tú no careces de nada. En Dios eres todo y tienes todo. De eso es de lo que debes darte cuenta y eso es lo que debes recordar, puesto que estás decidiendo por otra mentalidad. Y esa mentalidad te habla de eso, de que en Dios eres todo y tienes todo. Y ser todo y tener todo en Dios significa que soy todo lo que Dios es y tengo todo lo que Dios tiene. En mi ser no necesito nada, excepto si así lo decides. Nuevamente, depende de ti. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego. Nuevamente, lo has elegido a él. Reconoce que esto no tiene por qué ser así, porque puedes estar tan alerta contra los dictados del ego o sus caprichos como a su favor. Sigue dependiendo de ti. ¿Quieren hacer algún comentario acerca de estos dos párrafos pequeñitos? ¿Hay algo No, que quieran todo claro. comentar? ¿No? ¿Vamos No, bien? Gaby. Bien. Bueno, ok. Entonces vamos al párrafo 5 y 6. ¿Me ayuda alguien? Sí, te leo. Sí. Párrafo 5. Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Los pecados del ego, déjamelos a mí. Ese es el propósito de la expiación. Pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido,
La expiación no podrá liberarte. Si te sigues sintiendo culpable, es porque tu ego sigue al mando, ya que no solo el ego puede experimentar culpabilidad. Perdón, ya que solo el ego puede experimentar Ujú. culpabilidad. Eso no tiene por qué ser así. 6. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecerte. Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. No obstante, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder liberarte de ellas. Eso no tiene por qué ser así. Gracias, Lupita. Miren, nuevamente aquí utiliza Jesús otro estado de ánimo que hablábamos hace unos minutos. Cuando te sientas culpable, yo creo que todos aquí nos sentimos culpables. Bueno, esto es definitivo. El curso dice que eh, hay una culpabilidad interior por la creencia de habernos separado de Dios, por la creencia en la separación. De esa culpabilidad parece como que no somos muy conscientes, como que no tenemos acceso a esa culpabilidad. Pero en los ámbitos de nuestra vida, en el mundo, sí tenemos acceso a esas situaciones, condiciones eh, que nos hacen sentir culpabilidad. Yo creo que nadie aquí puede escaparse tan fácilmente de la culpabilidad. Por ejemplo, como papás, que yo creo que aquí todos somos papás, eh, nos hemos sentido culpables en algún momento con los hijos. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo que irme a trabajar y he tenido que dejar al hijo con encargado con mi mamá o con la tía o con la prima, porque yo me tengo que ir a trabajar y eso me hace sentir culpable. Nos sentimos culpables porque llego muy cansada de trabajar y entonces ya no tengo suficiente tiempo o no tengo muchas ganas de jugar o de platicar o de convivir con la familia. Y entonces me siento culpable. O me siento culpable porque, pues no sé, porque tal vez el, el sustento que yo llevo a casa no alcanza a ser lo suficiente como para que mis hijos se vayan de viaje o mi familia se vaya de viaje o de vacaciones una vez al año o dos, y entonces guardo en el fondo una culpabilidad. Todos aquí nos hemos sentido culpables y nos sentimos culpables. Esa culpabilidad por esas pequeñas cosas tiene que ver con nuestra culpabilidad por la separación de Dios. Esa culpabilidad promueve esta otra culpabilidad. Y dice aquí que recordemos que cuando nos sentimos así, culpables, el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios. Las leyes de Dios son la unidad, el amor. El amor es unidad. Esa es la ley de Dios, la unidad. El ego parece que las ha violado. Parece que dejó la unidad y se separó de la unidad junto contigo. Por eso es que te sientes culpable. Ve, entonces, toda la culpabilidad que podemos alcanzar a sentir por cosas o situaciones de este mundo tiene que ver con esa culpabilidad em, en la mente. El ego ha violado esas leyes, pero tú, que eres su hijo, no. Tú no las has violado. Tú no tienes por qué sentirte culpable. Los pecados, y aquí está entre comillas, del ego, es decir, su creencia en la separación y todas las ilusiones que surgen de esa creencia,
dice Jesús, esas déjamelas a mí. Tú no lidies con eso, tú no luches con eso, tú no pelees con eso. Eso déjamelo a mí. Aquí claramente me está diciendo eso, entrégamelo a mí. Por eso cuando hablamos al Espíritu Santo, le hablamos a Jesús y le decimos, Espíritu Santo, ya entré a mi mente y sí, he elegido al ego, tienes razón, he querido protegerlo, pero te entrego esto a ti. Y te entrego este miedo o esta angustia o esta culpabilidad que este elegir al ego me generó. Bueno, esto te lo entrego a ti, porque Él es el que se va a encargar de deshacer eh, esa culpabilidad en la mente, eso que la mente está sintiendo. Por eso me dice, eso entrégamelo a mí, no trates tú de deshacerte de ello, porque tú no sabes deshacerte de ello. Y precisamente ese es el propósito de la expiación, que todo en tu mente regrese a ser como siempre fue. En el cielo, dice alguna parte del texto, no se ha perdido ni una sola nota del himno celestial. Todo sigue igual. El Hijo sigue con Dios en unidad perfecta, eterna. Entonces, si yo entrego esto a Jesús, esos pecados del ego se los entrego a Jesús, Él los va a llevar ante la expiación por mí, se van a deshacer y voy a darme cuenta o voy a regresar en conciencia a ese punto donde Dios y su Hijo siguen siendo uno, donde no ha habido separación y por lo tanto no habrá culpabilidad. Pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, nuevamente fíjense, interviene siempre un hermano. Qué bueno que estuviera yo solo en el mundo y yo veo cómo me las arreglo, pero resulta ser que aquí siempre está involucrado un hermano conmigo. Entonces, hasta que yo no cambie de parecer con respecto a aquellos hermanos, ¿verdad? A quienes mi ego ha herido, es decir, a quienes yo les he culpado para no tener la culpa yo, hasta entonces la expiación no podrá liberarme. Tengo que hacer lo que me dijo la página anterior. Tengo que ver qué he dicho o qué he pensado de un hermano que Dios no habría pensado. Y que no he dicho y que he pensado que Dios, perdón, y que no he dicho y que no he pensado que Dios habría querido que pensase. Ujú. Hasta entonces la expiación no podrá liberarte. Si te sigues sintiendo culpable, es porque tu ego sigue al mando. Y esta es otra cosa bien importante y bien interesante, porque a veces vemos a los estudiantes que somos nosotros decir, es que yo no sé por qué no me siento en paz, si yo estoy perdonando, y perdono, y perdono, y perdono, y elijo al Espíritu Santo, y lo elijo, y le elijo, y le entrego, y le entrego, y le entrego, y no me alcanzo a sentir en paz. ¿Qué será? ¿Que este libro no funciona? ¿Que este curso no funciona? ¿Que el Espíritu Santo no funciona? ¿O que yo no funciono? ¿Qué será? Bueno, nuevamente, no te culpes. Dice aquí que si tú te sigues sintiendo culpable, a pesar de que ya le entregaste los pecados del ego al Espíritu Santo o a Jesús, es porque tu ego sigue al mando. Es porque a lo mejor no has entregado totalmente esa lealtad que le tienes al ego, ese deseo de protección que quieres darle al ego y a tu falsa identidad. Todavía no la has soltado definitivamente. Es como, quiero estar en paz, pero al mismo tiempo quiero estar en conflicto. Quiero un poquito de paz, pero quiero un poquito de guerra. Quiero un poquito de despertar, pero quiero seguir durmiendo 5 minutos más. Ujú. Entonces, nuestro ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpabilidad. Sin ego no podríamos experimentar culpabilidad. Y esto no tiene por qué ser así.
Vigila tu mente contra las tentaciones del ego. Nuevamente, examina honestamente. Vigila tu mente contra esas tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. Cuando dice vigila tu mente contra las tentaciones del ego, no me está diciendo Jesús aquí que yo me ponga en contra del ego, que yo me ponga a pelear ahora con el ego, a luchar con él y a tratar de acabarlo y de eliminarlo. Vigilar mi mente contra las tentaciones de él, del ego, quiere decir que solamente vigile mi mente y esté atento. Y que al observar al ego en mí, elija no sentirme tentado, no sentirme tocado por él, pero no que luche. Es como cuando Jesús, cuando era un hombre que caminaba en este mundo, va caminando por por un camino, ¿verdad? Y hay mucha gente a su alrededor, como siempre, y de pronto dice la escritura, alguien tocó su manto. Y él volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? No me toques, suéltame. Pero no se puso a luchar con quien lo tocó, ni lo agarró a patadas, ni le dio de puñetazos. No luchó, solamente dijo, hey, no me toques. Lo mismo aquí. Vigilar tu mente en contra de las tentaciones del ego es eso, es vigilar. Y cuando veas que el ego te toca, hey, no me toques, porque yo elijo al Espíritu Santo. Entonces tú veas que no tiene nada que ofrecerte. Y cuando hayas abandonado ese desánimo, esa falta de ánimo, esa falta de espíritu que voluntariamente has elegido, verás cómo tu mente puede enfocarse, puede trascender toda fatiga y sanar. Sanar quiere decir estar en paz. No obstante, no te mantienes lo suficientemente alerta, nos sigue diciendo Jesús en un regaño muy amoroso. Sin embargo, no te mantienes suficientemente alerta contra las exigencias del ego. Es decir, lo sientes, te toca y tú dices, bueno, tócame un poquito. Me gusta el ego. Quiero los juegos con el ego, quiero este coqueteo diario con el ego que me lleva a sentirme en conflicto. Y sí, sí me gusta sentirme en conflicto. Me gusta luchar, me gusta pelear, me gusta debatir, me gusta contradecir, me gusta criticar, me gusta... Sí, tócame ego, otro poquito. Entonces Jesús muy amorosamente me regaña y me dice, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder librarte de ellas. Y finalmente me vuelve a repetir, esto no tiene por qué ser así. Yo puedo seguir decidiendo la mentalidad que voy a escuchar, el maestro que voy a escuchar. Siempre depende de mí. ¿Quieren hacer algún comentario acerca de estos dos párrafos, chicos? ¿Quieren comentar algo? Sí, un comentario un poquito. Aquí lo importante más que otra cosa es el mantenerse alerta en la mente. Porque, Claro. por eso dice, vigila tu mente. Ujú. Pero es que la vigila en cuanto a los pensamientos que están dominando en el momento que se haya dado cuenta. Porque si yo no me doy cuenta de lo que estoy pensando, no voy a poder, o sea, no voy a estar alerta. Y el hecho de estar alerta significa que tenga la costumbre de que en cualquier momento que esté yo pare y vea yo si este pensamiento que estoy teniendo en este momento es positivo o es negativo. Cuando yo me doy cuenta de que pues, es
negativo, entonces debo de cambiar ese pensamiento. Pero muchas veces no hay una base para que yo pueda hacer los cambios, porque cuando a veces digo, me enojo, y entonces si me enojo, sigo pensando en el enojo, pero entonces para eso hay que hacer ejercicios antes de eso, o sea, cuando estoy normal, hay que hacer ejercicios en cuanto a qué me hace estar alegre, por ejemplo, qué me hace estar en situaciones positivas, pero y si no las encuentro, pues debo de buscar, pero no esperar hasta que esté yo, mi mente esté desviada o esté pensando en cosas negativas, sino hay que hacerlo antes cuando esté yo en silencio, a solas, en paz, entonces puedo incluso a escribir, decir, esto me hace feliz y lo anoto, porque cuando está uno en esas situaciones de enojo, de envidia, de muchas situaciones, pues normalmente es difícil salir de ahí. Pero si yo me doy cuenta de eso y recuerdo que ya hice algún ejercicio, entonces cuando yo ya lo anoté, cuando yo ya lo escribí, entonces trato de revivir esa situación para poder hacer el cambio. O sea, esto es polarizar, de irse al polo contrario del momento en que estoy haciendo esos pensamientos negativos. Tengo que irme al otro lado, al otro polo. O sea, si consideramos que la vida, o sea, que todo es dual, hay que irse al otro polo. Si estamos en el negativo, pues irse al lado positivo. Pero cuando es en pensamientos, tenemos que irnos a otros pensamientos, que esos hay que tenerlos presentes en nosotros. Por eso es que es vigila la mente. Y esa vigilancia, si se hace práctica, podemos hacerla, no sé, una hora y otra hora y otra hora. O si se puede más, pues más rápido, media hora o X tiempo, pues. Pero eso hay que tenerlo presentes en todo momento, porque realmente ahí está la clave de vigilar que el ego no esté al mando en Claro, el vigilar la mente. Eso es todo. claro. La vigilancia de la mente o el estar alertas es una práctica constante. Es una práctica constante que nos pide Jesús muchas veces en este libro, porque no sabemos estar alertas. No sabemos, estar alertas es estar conscientes, plenamente conscientes, plenamente presentes en tu mente. Y no sabemos hacer esto. Por eso dejamos pasar ciertas situaciones o ciertas evidencias de nosotros y no las detectamos porque no estoy alerta, porque no estoy consciente. Entonces, la práctica de estar alerta, como dice Jesús en el curso, de mantenernos alerta en favor de Dios y de su reino, es una práctica constante. Y aquí Jesús enfatiza eso de manera muy puntual. Te vas a mantener alerta en favor de Dios y de su reino. Es decir, te vas a mantener alerta en favor de la unidad, no de la dualidad. Porque en la dualidad, acá en la mentalidad del ego, acá sí hay polaridades. Acá ya hay pensamientos negativos o aparentemente hay pensamientos negativos y pensamientos positivos. Y vas a querer fluctuar entre esos, de pasar del negativo al positivo porque el negativo crees que es malo y te vas al positivo y crees que tu práctica debe ser ahí, en la mentalidad del ego, pero no. Mantenerte alerta quiere decir centrarte, estar tú en el centro como observador de estos dos sistemas de pensamiento y dejar el de la dualidad, que es el del ego, y pasar al de la unidad, que es el del Espíritu Santo. Esa es la alerta que nos pide Jesús. No de pasar de negativo a positivo, sino de pasar de pensamientos falsos a pensamientos reales, a pensamientos verdaderos, a los que pienso con Dios, no a los que pienso con el ego. Entonces, el mantenerse alerta es una práctica constante, porque si yo no me mantengo alerta, yo no puedo elegir entre una voz y otra. Yo voy a pensar que escuchar al ego es algo normal en la vida,
y que sentirme enojado es algo normal en la vida o triste es algo normal, porque yo no tengo referencia. Entonces, para poder elegir escuchar la voz del Espíritu Santo, yo tengo que estar alerta y poder decir, ok, yo no me estoy sintiendo contento, es porque he elegido al ego. Entonces ahora conscientemente suelto al ego y elijo al Espíritu Santo. Ahí sí pasas de mentalidad distinta. Ujú. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo quisiera, buenas noches a todos. Hola, hola Omar. Hola a todos. Hablando de que si me sigo sintiendo culpable, yo me doy cuenta de un fenómeno que si no es más frecuente, cuando menos es más evidente. La frecuencia con la que siento culpable a mi hermano. Y al sentir culpable a mi hermano, me estoy sintiendo yo culpable porque es tan solo mi proyección. Y pues a todo momento del día lo practicamos, ¿no? Este sentir culpable a nuestro hermano. Y a lo mejor de manera deshonesta tratamos de no visualizar nuestra culpabilidad o mi culpabilidad. Y lo traslado a lo que se habló de la página anterior, donde dice, ¿cómo ve Jesús a mi hermano? ¿Cómo estoy yo viendo a Jesús? Yo viendo a mi hermano que Jesús no lo ve así. Siempre que lo veo culpable, Jesús no lo está culpable. Claro. Yo lo viera como él lo está viendo. Y si Jesús está viendo inocente a mi hermano, es como yo debería de ver a mi hermano. Hablando de la culpabilidad, mi propia culpabilidad la proyecto más en mi hermano, más frecuentemente o evidentemente a la luz se nota. El estar alerta de ese cambio de pensamiento me es más fácil cuando me detecto enjuiciando a mi hermano. Y yo pienso que las palabras de que el ego sigue al mando, pues aplica en ambos sentidos. Ya sea que yo me siga siendo culpable por mis pensamientos o porque los estoy proyectando en mi hermano, finalmente. Viene siendo lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que yo quería comentar. Sí, muchas gracias, Omar. Sí, sí, concuerdo contigo totalmente. Tienes mucha razón. ¿Alguien más quiere comentar algo o nos vamos al párrafo 7 y 8? Al 7 y 8. Bueno, ¿me ayudan o lo leo? Leo. Sí, ayúdenme, díganme. El hábito de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. No se trata de un problema de falta de concentración, sino de la creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo. Ponte de mi parte sistemáticamente y contra este engaño. Y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase. Los descorazonados no pueden ayudarse a sí mismos, ni me pueden ayudar a mí. Sin embargo, solo el ego puede sentirse descorazonado. ¿Quieres seguir con el otro, Omar, o hablamos del párrafo 7 primero? Pues continuamos con el 8. Bueno. ¿Te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en cuántas has dejado pasar? El poder de un hijo de Dios es ilimitado, pero él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o planees. No te conformes con menos.
y niégate a aceptar como tu objetivo nada que no sea eso. Vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala. Juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto, pues ese es el único uso acertado del juicio. Los juicios, al igual que cualquier otra defensa, se pueden utilizar para atacar o para proteger, para herir o para sanar. Al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente. Sin tu lealtad, protección y amor, el ego no puede existir. Deja que sea juzgado imparcialmente y no podrás por menos que retirarle tu lealtad, tu protección y tu amor. Gracias, Omar. Aquí Pues veo bueno. Ajá, sí, te escucho, te escucho. que si yo llevo a juicio al ego, no es para declararlo culpable o inocente, sino para declararlo inexistente. Y Exacto. esto me voy a dar cuenta cuando esté alerta, con mi mente alerta, tan pronto cache que quien está actuando lo fulmino, ¿cómo se dice? Lo pulverizo, lo hago inexistente. Sí. No hacerlo culpable, porque si lo hago culpable, volvemos a lo mismo. El que lo está señalando culpable viene siendo mi mismo ego, no mi mente. Claro. ¿Sí? Ahora, por otra parte, cuando dice que, déjame ver aquí, así, que el poder de un hijo de Dios es ilimitado, pero puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. O sea, si tantito le doy un poco de lealtad y de poder al ego, estoy restringiendo el poder que Jesús me ha dado. Y por eso dice, tu mente y la mía se pueden unir para desvanecer con su luz al ego y así liberar tu fuerza y para que reverbere en todo lo que hagas. Y también dice, juzga por tus pensamientos, por tus sentimientos, cuán bien has hecho esto. Esto también lo hablábamos hace rato, cuando nos dábamos cuenta de que si mis sentimientos son de tristeza, de dolor, de rencor, me estoy dando cuenta que elegí equivocadamente. Entonces, aquí sí va a ser fácil detectar por mis sentimientos cómo estoy eligiendo. Y no es cómo me están haciendo sentir, cómo me atacaron, cómo me fue en el día, Claro. que me quitaron, que me transaron, que me trataron mal, me hablaron grosero, qué sé yo. Claro. Simplemente es mi sentimiento el que me va a indicar si elegí bien o si elegí mal. Porque pese a todas las circunstancias que estén en mi entorno, yo podré elegir entre el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, en el cual cualquier evento que haya acontecido, lo voy a poder ver de otra manera, elijo verlo de otra manera. O bien podré elegir el sistema de pensamiento del ego, entonces no va a ser tanto el evento, sino mi elección, lo que determine mi sentimiento. Y es donde voy a Claro. si estuve alerta o me distraje. Claro, claro. Perfectamente bien, Omar. Me gustó mucho lo que has comentado, lo que has dicho. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y fíjense qué interesante lo que acaba de decir Omar. Siempre serán entonces nuestros sentimientos o lo que estamos experimentando el medidor que nos diga a quién elegimos. Porque no podemos decir, pues yo no sé a quién elegí. Es más, no sé si elijo a alguien. Ahora sí podemos saber, ahora sí podemos darnos cuenta a quién elegí. ¿Por qué? Porque mis sentimientos me lo dicen. No estoy en paz. Me siento enojado, me siento triste, me siento angustiado, preocupado, con resentimiento, me siento culpable. Y eso quiere decir que yo he elegido al ego. Y nuevamente aquí, en esto también tan importante que comentaba Omar, con respecto a
a que al ego se le debe llevar a juicio y declararlo inexistente, no nos está diciendo Jesús que nos pongamos en contra del ego y como está siendo llevado a juicio, lo sentenciemos a cadena perpetua en la cárcel de alta seguridad. No, no, simplemente declara inexistente. Que esa sea la sentencia y la condena. No existes. ¿Cómo me puedo yo poner en contra de algo que no existe? ¿Cómo me pudo haber hecho daño, tanto daño, algo que no existe? Pues simplemente porque creí que existía. Y también ahí se desvanece nuestra culpabilidad. Creí que existía. Y por creer que existía, como dijo hace rato Dani, eso no me hace malo, simplemente me hace equivocado. Y afortunadamente las equivocaciones pues tienen corrección, los errores tienen corrección y no merecen castigo. Entonces, a mí me parece muy bien lo que Omar ha comentado acerca de estos párrafos. ¿Alguien quiere comentar algo más? Yo, Dani. Martín, un poquito. Sí, sí, Nada más Román, en cuanto a los juicios. dime. Cuando se emite un juicio, se ataca, se defiende, o sea, eso yo creo que más que emitir juicios, no hay que emitir juicios. O sea, más que nada, si Dios es amor y cuando yo omito un juicio, ya estoy saliéndome de esa unidad. Y entonces, aquí no dice que enjuiciemos, aquí dice los juicios, al igual que cualquier otra defensa, pueden utilizarse para atacar, para proteger, para herir, para sanar, Ujú, pero no, pero todo eso es defensa o ataque, ujú, a fin de ujú. cuentas, y entonces eso ya me sitúa fuera de lo que debe ser el En camino el ego, correcto. Pues sí, o en sea, el entonces ego. me sitúa en el ego y me sitúa fuera del amor. Ujú. Ese es Sí, mi comentario. sí, Román, tienes mucha razón y yo puedo estar de acuerdo contigo. Sin embargo, en el renglón anterior, al de los juicios, al igual que cualquier otra defensa, dice que ese es el único uso acertado del juicio. Quiere decir que sí hay un juicio que es recto o que es acertado. Y ese juicio sí proviene de Dios. Dios ha juzgado a su hijo como inocente. Ese es el único uso acertado del juicio. Por eso dice aquí que juzgues por tus sentimientos cuán bien has hecho esto. Si ya no te sientes culpable, si eres inocente, entonces ese es el uso acertado del juicio. Pero si te vas a sentirte culpable y dices, sí, no, sí me siento culpable, y claro, ¿cómo no iba a sentirme culpable si soy bien tonto y no puedo hacer esto y tanto que estudio esto y nomás no doy una? Entonces sí, otra vez te estás yendo del lado del ego. Al menos así yo veo el asunto este de los juicios. Pero muchas gracias, Román. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de estos párrafos 7 y 8 que muy bien los han comentado Omar y Román? ¿O quieren que nos No, vayamos a pero los otros? ¿Sí? ¿Nos vamos a los otros, 9 y 10? ¿Alguien me ayuda o los quieren que los lea yo? A ver, vamos a leerlos. Párrafo 9. no lo lees, Gaby. Sí, párrafo 9. Eres un espejo de la verdad, en el que Dios mismo brilla en perfecta luz. El tenebroso espejo del ego, no tienes sino que decirle, no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes no son verdad. Deja entonces que el Santísimo brille sobre ti en paz, sabiendo que así y solo así es como debe ser. Su mente resplandeció sobre ti en tu creación y le dio existencia a tu mente. Su mente resplandece todavía sobre ti y no puede sino resplandecer a través de ti. Tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti.
pero sí puede impedirte que le dejes resplandecer a través de ti. Dice que nos está diciendo cuál es la verdad acerca de nosotros y cómo Dios nos ve, cómo Dios nos conoce. Y simplemente en este juicio al que se le va a llevar al ego, en donde se le va a declarar inexistente, pues una forma de declararlo inexistente es decir esto: no voy a mirar ahí, porque sé que esas imágenes no son verdad. La única verdad acerca de mí la tiene Dios. Él me conoce y me dice lo que soy y cómo soy. Y en eso que me dice lo que soy y cómo soy, es que la luz de Dios o su mente resplandece en la mía. Esa verdad resplandece en mí y va a brillar a través de mí. Quiere decir que entonces esa luz yo la voy a traer a este mundo como un reflejo. La luz de Dios no está ciertamente en este mundo, pero yo la puedo traer aquí como un reflejo. Yo le puedo mostrar a mi hermano la verdad de lo que somos juntos, unidos. Eso es que la verdad resplandezca o la luz resplandezca a través de mí. El ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti. No puede. Puede intentar, puede creer que puede, pero no puede. Pero sí puede impedirte, dice, que le dejes a Dios o a su luz resplandecer a través de ti. Eso sí lo puede hacer y de hecho lo ha hecho, precisamente porque lo hemos elegido, porque hemos creído en Él, porque le hemos entregado esa lealtad. Por eso aquí en esta metáfora que Jesús hace de llevar al ego a un juicio, simplemente declara lo inexistente ahí. Lleva a Jesús junto contigo, lleva al Espíritu Santo junto contigo y juntos hagámosle un juicio al ego y declaremos lo inexistente, para que esa inexistencia o esa falta de creencia y de lealtad y de amor y de protección hacia Él nos deje ahora permitir que la luz de Dios y que la verdad de Dios en nosotros resplandezca a través de nosotros y que podamos compartirla en el mundo y que podamos ahora sí compartirla con nuestro hermano, aquel al que siempre culpé, aquel al que siempre ataqué, aquel al que siempre juzgué, critiqué, etcétera. Ahora yo sí pueda compartir la verdad con él. Y el párrafo 10 dice: el primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la curación de la mente. O sea que cuando llevamos a juicio al ego y lo declaramos inexistente, ese es el fin del dominio del ego. Ahí empieza el segundo advenimiento de Cristo, porque Cristo nace o renace en ti nuevamente. Te vuelves a reconocer como el Hijo de Dios, como el Cristo. Ese es el segundo advenimiento. Y dice Jesús que al igual que tú, fui creado en el primer advenimiento, y te he llamado para que te unas a mí en el segundo, para que reconozcas que somos el Hijo de Dios. Estoy a cargo del segundo advenimiento y mi juicio, que se usa solamente como protección, no puede ser erróneo porque nunca ataca. ¿Ven? Aquí vemos que sí hay un juicio recto, el que no ataca. El tuyo puede estar tan distorsionado que hasta creas que me equivoqué al escogerte. Te aseguro que eso es un error de tu ego. No lo confundas con humildad, con que digamos: ay, pero ¿cómo me puede decir Jesús que yo puedo perdonar? Ay, pero ¿cómo me puede decir Jesús que yo soy la luz del mundo? No, yo no soy nada. No confundas eso con humildad.
tu ego está tratando de convencerte de que él es real y de que yo no lo soy. Ya que si yo soy real, no puedo ser más real que tú. Ese conocimiento, y te aseguro yo que es conocimiento, significa que Cristo ha venido a tu mente y la ha sanado. Ya el ego no está al mando, está al mando Cristo en tu mente. ¿Quieren comentarme algo acerca de estos 2 párrafos, chicos? Dani, casi no te hemos escuchado. Sí, Gaby, en el párrafo 10 que dice aquí, el tuyo puede estar tan distorsionado que hasta creas que me equivoqué al escogerte. Y creo que todos hemos tenido esa sensación de preguntarnos en algún momento, yo queríamos algo aquí del cielo, Sí, ¿sí? O sea, tan a gusto que sí, estaba, sí. Ahora me voy a acostar. libre de toda conciencia de mis actos, Me ayuda a y sacar, dice aquí Jesús, sacamos los baldes, ¿no? el tuyo puede estar tan distorsionado que hasta creas que me equivoqué al escogerte. ¿Sí? Me está diciendo, Ujú, yo te he escogido. ¿En qué sentido? De que escuché tu petición de ayuda. En ese de tiene que haber otra manera, ¿no? Es lo que nos está diciendo. No, ujú, bueno, no me lo dice, pero ujú. se entiende. Me dice Jesús, Sí, se tú entiende. me la dijiste y yo te he respondido. Ujú, En ese te he elegido, básicamente me está diciendo, he respondido a tu petición de ayuda, ujú, ujú. porque de otra manera no lo podríamos haber hecho. Y dice más poquito más adelante, te aseguro que eso es un error de tu ego, no lo confundas con humildad. Es un error de tu ego creer que no nos eligió. Claro. Es un error no creer que no le pedimos la ayuda, porque sí se la pedimos. Porque podríamos haber hecho, pero si yo estaba re bien, Ajá. ¿sí? Es lo que quería compartir, Gaby. Gracias, Dani. Sí, tienes toda la razón. Es un error de nuestro ego creer que no solamente no pedimos la ayuda, sino que no se nos respondió. Eso es un error. Siempre, siempre se nos responde. Una petición de ayuda siempre tiene respuesta. Por eso es que una oración siempre recibe respuesta. Porque una oración del tipo que sea o en la fase en la que se encuentre esta oración, siempre recibe la respuesta según esa fase en la que se encuentra, ¿sí? No es posible que no se nos responda, no es posible que el Espíritu Santo no nos escuche o Jesús no nos escuche. Nos ha elegido porque nos ha respondido. Sabe que hemos pedido ayuda y nos ha respondido. Y en ese elegirnos o en ese respondernos con la respuesta que Él sabe dar de la paz, nos ha dicho eso. Tienes la paz, la puedes compartir. Y allí es cuando nuevamente pensamos que no hemos sido elegidos o que es humildad el pensar que yo cómo voy a dar la paz si no la tengo. Yo cómo voy a compartir o donar dinero si no lo tengo. Yo cómo voy a hacer feliz a alguien si yo ni soy feliz, ¿no? Y él nos está diciendo, es que yo te estoy enseñando lo que eres y lo que tienes. Ahí es donde está su respuesta. ¿Tienen algún otro comentario, chicos, acerca de estos 2 párrafos? Muchas gracias, Dani. Sí, sí, ahorita que te escuchaba me hiciste recordar, dice Jesús en el curso, estoy atento a tu más leve petición genuina de ayuda. Ujú, ujú. Dice que Sí, él está atento exactamente. a la más leve genuina petición de ayuda. Ujú. Sí, entonces, a veces pensamos que nuestra voz no es escuchada en el cielo y que nuestros problemas no le importan a Dios o no tiene ganas de resolverlos, mejor quiere resolver otros. Y no es así, y no es así. Solamente sí tenemos, y volvemos a esta parte de mantenernos alertas, sí tenemos que estar alertas en nuestra mente también, desde dónde en mi mente yo estoy pidiendo
yo estoy solicitando, porque tal vez todavía mi petición de ayuda todavía no está tan encaminada o tan, ¿cómo podríamos decir?, alineada con la mentalidad recta. Y estoy más todavía como por el lado del ego. No sé si me di a entender. A ver, a compañeros, coméntenme. Bueno, en el caso de la oración, es que esta debe de ser con conocimiento de causa, o sea, con conocimiento y con fe. O sea, ya sabemos que la fe es la certeza de lo que no se ve, que es la convicción de lo que será. Pero es una oración que se debe hacer con esa fe. Cuando se hace, se hace, pues. No deja de hacerse. Y debe ser también en forma de decreto. Porque recordemos que el verbo es la palabra y la palabra es decreto. Por eso es que tenemos que estar alertas tanto con nuestra mente como con nuestras palabras que se dicen. Y ahí es eso nada más. Ujú. Gracias, Román. Gracias. Hay una parte de este libro que obviamente no vamos ahí, pero que seguramente ustedes conocen, que se llama El canto de la oración. Y en este anexo del canto de la oración dice que la oración tiene 3 fases o 3 peldaños, dice el curso. 3 peldaños en la escalera de la oración. Son 3 fases, son 3 estadios o etapas en nuestra forma de orar. Dice que el primer escalón es una oración en forma de súplica. Aún así, ese escalón o esa forma de oración es escuchada y es contestada según lo que creemos que se necesita ahí. La segunda parte o la segunda fase de la oración es cuando tú oras por otros. Orar por otros, dice. Y orar por otros es pedir cosas para otros, pero no para todos. Y a veces ni siquiera tú estás incluido. También esa oración tiene respuesta, pero son como de más bajo, no me gusta utilizar la palabra vibración o energía, pero vamos, están como más desarmonizadas de la verdad. Gaby, La última etapa, Gaby, sí, Dani. Sí, Dani. dice que son los más bajos escalones, que es de Mira. la escalera que hablan. Dice que Sí, son los peldaños más bajos. son los peldaños más bajos, exacto. Es el 1 y el 2. Son los peldaños más bajos. Y el último escalón de la escalera de la oración o el último peldaño es orar con otros. Ya no es por otros, ahora es orar con otros. Y en ese con otros estás incluido tú y no pides nada, sino solamente agradeces con otros lo que eres y lo que tienes en Dios. Entonces, vean cómo somos tan escuchados, cómo somos tan oídos, que en cualquier nivel donde yo me encuentre de la oración y donde crea yo estar, ahí Dios llega y me alcanza. Entonces, volviendo a estos párrafos que decíamos, 9 y 10, Jesús nunca se equivoca al escogernos. Jesús nunca se equivoca al respondernos. Y que no confundamos con humildad la idea de pensar que no, a mí no me escucha, o que no, a mí no me atiende, o que yo, ¿cómo voy a hacer lo que él pide? Jesús, porque es Jesús, pero yo, Gabriela, no, yo no puedo. Nunca él se equivoca con respecto a nosotros.
porque nos conoce. ¿Quieren que nos vayamos al párrafo 11? Sería el último párrafo de este apartado. No sé cómo vayamos de tiempo, Dani, no tengo reloj yo aquí. No Yo sé leo. si... Ah, ok, Jackie. Estamos 8:42, mi Gaby. Ah, vamos con tiempo, ¿no, Jackie? Vamos bien con el Sí, tiempo. tenemos hasta las 9, ajá, para que cumplamos Ok. a los... Ok. Listo. El párrafo 11 dice, yo no ataco a tu ego, trato con tu mente superior, la morada del Espíritu Santo, tanto si estás dormido como si estás despierto. Al igual como tu ego, trata con tu mente inferior, que es su hogar. Me mantengo alerta por ti con respecto a esto, porque tú estás tan confundido que te resulta imposible reconocer tu propia esperanza. No estoy equivocado. Tu mente optará por unirse a la mía y juntos somos invencibles. Y tú, hermano, os uniréis finalmente en mi nombre. Perdón, tú y tu hermano os uniréis finalmente en mi nombre y vuestra cordura os será restaurada. Resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno de todo lo que el Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar lo inestable? Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros. Tú sí. Te he llamado y tú responderás. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales, porque son expresiones de amor. El que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas, e igualmente inevitable. Gracias, Jackie. Qué párrafo tan bonito. Qué Sí, párrafo tan bonito. nos están preguntando en qué parte estamos. Es el capítulo 4, el epígrafe 4, que dice esto no tiene no tiene por qué ser así, y es el párrafo 11. Ya, gracias. Hermoso. Gracias a ti, Jackie. Decía que es un párrafo muy bonito. Aquí Jesús nos está pues hablando, bueno, en todo el libro nos está hablando directamente a nosotros, pero aquí se refiere precisamente a que no confundamos esa parte de que Él puede estar equivocado al escogernos y que no confundamos con humildad el que no puede escogernos. Él no está atacando nuestro ego y nos invita a hacer lo mismo, a que no ataquemos a nuestro ego, que no luchemos con él. No tiene sentido luchar con algo que no existe. Él trata con nuestra mente superior, que es la morada del Espíritu Santo o el Espíritu Santo, tanto si estás dormido como si estás despierto, al igual que tu ego trata con tu mente inferior, que es su propio hogar, que es tu cuerpo, que es tu conciencia más en el nivel más corporal, digamos, o más físico. Él se mantiene alerta por nosotros con respecto a esto, porque nosotros estamos tan confundidos que nos resulta imposible reconocer nuestra propia esperanza. Ni siquiera sabemos qué queremos, ni siquiera sabemos qué deseamos o qué esperamos. Él no está equivocado y nuestra mente optará por unirse a la suya y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano os uniréis finalmente en mi nombre. Y esto no podrá ser de otra manera. Cuando nos viene diciendo en todo esto que esto no tiene por qué ser así, el cómo nos sentimos con respecto a un hermano, nos dice aquí que nosotros y nuestro hermano nos uniremos finalmente. Esto está asegurado. No puede ser de otra manera porque si no, entonces la expiación no se habría consumado.
la expiación no habría deshecho el error original de estar separados o de creer que estamos separados, y nos uniremos en su nombre o en su ser o en su mente, y nuestra cordura será restaurada. Resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno de todo lo que el Dios viviente creó. Y yo entiendo como los muertos, no como los cuerpos inertes que están en un cementerio. No son esos los que ha resucitado. Ha resucitado a las mentes que habían elegido al ego, y el ego es un símbolo de muerte. Está separado de la vida, por lo tanto es un símbolo de muerte. Resucitar a los muertos significa que ha resucitado y ha devuelto a la cordura a nuestra mente que creía en el ego. Ahora la devuelve a la vida. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar o infundir el espíritu a los que creen estar sin espíritu, o estabilizar lo inestable? Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros. Yo no creo que haya grados de dificultad en que cambies de mentalidad, pero nosotros sí creemos todavía que hay dificultad. Te he llamado y tú responderás. Esto también es inevitable. Así como le hemos llamado y él responde, él nos ha llamado y nosotros responderemos. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. Y el amor no puede dejar de expresarse. Y se va a expresar en nosotros en la forma de la mentalidad que nos devuelva nuestra cordura y nuestra sensación de unidad en Dios. El que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas, y es igualmente inevitable. ¿Quieren comentar algo acerca de aquí? Sí, Gaby, es algo rápido. Aquí, algo que ya mencionaste aquí, se resucité a los muertos porque se ve que la vida era un atributo eterno, eterno de todo lo que el Dios viviente creó. También lo podríamos interpretar de que yo resucité a los muertos porque sabía que estaban dormidos y solo los desperté. Exactamente. Sí, ¿Sí? eso es. Creían vivir el sueño de muerte, como lo que nos Ujú, mencionabas, ujú, y los exactamente. desperté. Y los desperté. Los muertos estaban dormidos y los desperté. Eso fue todo. Ujú. Por eso Algo hay tantos sencillo. pasajes. Fíjense, sí, claro, es muy sencillo, es muy simple, pero pues por toda la cultura religiosa que muchos traemos, pues a veces confundimos esta parte. En muchos pasajes de la escritura judeocristiana o la Biblia, habla de que Jesús va y despierta o resucita muertos, ¿no? A Lázaro y a la hija del centurión y a otros personajes ahí. Y, y otros personajes que intervienen, que son simbólicos del ego, le preguntan, ¿cómo es posible que lo vayas a resucitar? Pues si ya hasta huele, ya pasaron 4 días de que está muerto. ¿Cómo lo vas a despertar? Y él dice, déjame, no está muerto, está dormido y solamente lo voy a despertar. Entonces, esto que está diciendo Dani es totalmente acorde con esto. Nosotros estamos muertos y dice el curso que todas las formas que el ego adopta son formas de muerte, que el enojo es una forma de muerte, que la tristeza, que la depresión es una forma de muerte, que la ira es una forma de muerte, que los celos, la venganza son formas de muerte, porque son formas que provienen del ego y por lo tanto provienen de un estado de estar dormido, no de estar vivo o despierto. Entonces Jesús solamente nos está llamando en ese llamado que nos dice aquí que responderemos, solamente nos está llamando a despertar de ese sueño de muerte. Y en todo este pasaje que leímos de este apartado 4, nos dice que esa llamada a cambiar de mentalidad la responderemos. No tenemos por qué sentirnos como nos sentimos. Basta con que le llamemos y responderá, y él nos hablará y despertaremos.
Y esto es inevitable, dice al final. Esto es inevitable. No puede ser de otra manera. No podemos permanecer, digamos que, eternamente dormidos. Esto es imposible, porque nuevamente podría entonces decirse que la expiación no funcionó y que Dios, con su respuesta que dio a la creencia de su hijo de estar separado, pues no le funcionó y acabamos burlándonos de él y le vamos a demostrar que estamos dormidos para siempre, y esto no es cierto. No es así, no puede seguir siendo así. No tiene por qué ser así. Siempre podemos cambiar de mentalidad. Está en nuestro poder y en nuestra voluntad el que cambiemos de mentalidad, el que elijamos la voz correcta o el maestro correcto, y se nos llevará a sentirnos de otra manera, con una mente más encaminada a la verdad, más alineada con la realidad, que es sentirnos en paz, tranquilos, contentos, felices, con la sensación de no carecer de nada. Y aún a pesar de que parezca que continuamos en este mundo, que continuamos en este sueño, estaremos despiertos en este sueño, que es lo que el curso le llama tener un sueño feliz. ¿Quieren comentar algo, chicos? Creo que con esto terminaríamos este apartado 4. ¿Quieren hacer algún comentario de aquí? Creo que no. Creo que quedó todo claro. Creo que quedó todo claro. Bueno, quiero pensar que sí. Ahora no los vi muy activos como en otras ocasiones, chicos, comentando. Así que eso me dice que puede quedar claro. Estamos Sí. quedado clarísimo. Muchas gracias, Sí, Gaby. ¿Te gracias. puedes cortar la grabación, Jackie, por favor? Sí. Nos quedamos en una reflexión profunda.